Adelante, Ricardo. Ok, Hace la presentación del ingeniero Jesús Romero y le damos oportunidad para que inicie con su presentación y como siempre la etapa de preguntas y respuestas al final de su charla. excelente, muy bien, es lo que ya habíamos comentado con Jesús, excelente. Bueno, Marco, pues entonces damos ingreso, por favor, a los que se encuentran ya conectados. Ricardo. Gracias, Marco. Buenas tardes a todos. Son las 6:10 y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y desde la ciudad de Tucson, Arizona, con nuestro panelista del día de hoy, el ingeniero Jesús Romero. A nombre de nuestro presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, el ingeniero Roberto Avelar, les damos la bienvenida. Recordemos que estos seminarios sobre depósitos de residuos mineros, desde caracterización hasta la gobernanza, está dedicada en memoria del ingeniero, del doctor Raúl Vicente Orozco Santoyo, pionero en México en el estudio de los depósitos de residuos mineros. Recordemos que el tema del comportamiento de los depósitos de residuos mineros ha ganado considerable atención en nuestra comunidad en los últimos años debido a la alta frecuencia de fallas que se ha manifestado en estas estructuras. Basado en lo anterior, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, la SMIG, considera conveniente la divulgación de las experiencias y buenas prácticas respecto al análisis, diseño, comportamiento y gestión de los depósitos de residuos mineros, con el fin de contribuir a reducir la incidencia de dichas fallas. Por lo tanto, junto con sus comités técnicos de depósitos mineros y de modelación numérica, se ha estado organizando las presentes series de seminarios. ¿Sí? Entonces voy a leer la semblanza del ingeniero Jesús Romero para cederle la palabra y sin mayor preámbulo que inicie con su presentación. El maestro de ingeniería Jesús Romero es Senior Lead Consultant de la empresa Golder. Es ingeniero experimentado, gerente de proyectos con un historial de trabajo en la industria minera. Es experto en ingeniería civil y geotecnia, AutoCAD, ArcGIS, remediación ambiental y consultoría de negocios internacionales. Como ingeniero civil con 23 años de experiencia en gestión de proyectos, diseño civil y supervisión de obras, Jesús ha trabajado en diseño y construcción de instalaciones de contención, incluyendo patios de lixiviación, instalaciones de almacenamiento de jales, piletas de proceso de estructuras de control de sedimentos e instalaciones de almacenamiento de residuos mineros. La capacidad del ingeniero Romero para desarrollar relaciones comerciales sólidas, comunicarse, organizar y resolver problemas en todos los niveles comerciales está impulsada por su pensamiento crítico y su destacada ética de trabajo. Entonces le cedo la palabra al ingeniero Jesús Romero, que nos va a presentar el tema cierre de depósitos de jales. Muchas gracias, ingeniero Jesús Romero, y adelante. Muchas gracias, doctor Ortiz. Buenas tardes a todos. Esta tarde vamos a hablar sobre el cierre de depósitos de jales. Esta es la agenda que estaremos abordando esta tarde a lo largo de esta presentación. Según me indica el doctor Ortiz, las preguntas las dejamos para el final de la presentación. Yo estoy un poco más acostumbrado a una situación un poquito más interactiva, pero vamos a ver cómo funciona esta modalidad de que ustedes me escuchen hablar ininterrumpidamente. Como introducción, voy a hablar sobre el enfoque que está teniendo ahorita la gestión de depósitos de jales desde su caracterización hasta su gobernanza. En este proceso de la gestión
se encuentra también el proceso de cierre, ¿sí? En mi experiencia tiene que haber una planeación del cierre desde la conceptualización misma del depósito que se va a diseñar. Es importante que cuando se inicia un proyecto de algún depósito de jales, se tenga en mente también cuáles son los impactos que van a tener las decisiones de hoy en el costo, el proceso y la ingeniería para cerrar este depósito de jales. En la industria se usan los planes conceptuales de cierre como herramientas financieras y es muy común que se generen este tipo de herramientas en unos periodos específicos donde para tener los pasivos ambientales de las compañías se decide tener un plan conceptual de cierre y estos planes conceptuales de cierre por lo regular terminan siendo una herramienta financiera para determinar estos pasivos. Entonces, no quiero que esta presentación pase sin haber mencionado el uso de estos planes conceptuales de cierre como esta herramienta para determinar si cerráramos hoy la mina, cuánto dinero necesitamos y cuánto va a ser el pasivo. Entonces, es un punto que podemos discutir al final, pero es el punto que quería mencionar. Es crítico que cuando se habla de cierre de depósitos de jales, exista el desarrollo de una base de conocimientos durante el ciclo de vida del depósito. ¿Sí? Esta gestión del depósito se enumera en varias de las mejores prácticas internacionales. Y más adelante voy a explicarles por qué es tan importante el desarrollo de esta base de conocimientos durante el ciclo de la vida y por qué la mencioné en la introducción y cómo esto al final de la presentación pues refleja la importancia. Y como punto final de la introducción es hablar de los estudios necesarios para diseñar el cierre final del depósito de jales. La normatividad en México es en estos momentos, esas son las normas en el Diario Oficial de la Federación que tienen que ver con el cierre de depósitos de jales. Y aunque es importante atender los requerimientos del país con respecto a los depósitos de jales, como es la clasificación de desechos peligrosos, los procedimientos para determinar la incompatibilidad entre dos o más tipos de desechos, los procedimientos y requisitos para el cierre y posterior al cierre de las instalaciones de jales y sobre todo los impactos que vayan a tener en las aguas residuales descargadas. Entonces, esta normatividad se resume en los siguientes puntos, ¿no? Esta normatividad busca implementar medidas de control
de polvos para reducir al mínimo la emisión de partículas sólidas a la atmósfera. Busca que se coloque una cubierta con vegetación encima de la superficie de los jales para... Eso es lo que busca, después vamos a hablar por qué y para qué. Mantener taludes adyacentes al depósito. Busca también que se mantengan taludes adyacentes del depósito de jales, como se ha especificado en el diseño original, para asegurar su estabilidad a largo plazo y obviamente monitorear el agua superficial, aguas arriba y aguas abajo del depósito para que los parámetros no sobrepasen aquellos especificados en la norma SMARNAT 001. Entonces, es muy importante que se tomen en cuenta todas estas solicitudes de la normatividad mexicana. Pero poniendo la normatividad mexicana de momento en un lado, y una de las intenciones de esta presentación es hablar sobre en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. En México estamos bajo esta normatividad que en este momento es en este momento es anticuada y necesita reevaluarse y necesita renovarse conforme a las mejores prácticas de la industria. Y las mejores prácticas de la industria, las mejores prácticas internacionalmente, vienen principalmente, y en mi experiencia, de tres lugares específicos. Recientemente, del estándar global de gestión de jales para la industria minera. Se menciona en todos los principios del estándar global las consideraciones durante el ciclo de vida, incluyendo el cierre y el postcierre. Comúnmente, el estándar global es relativamente nuevo, pero comúnmente se han seguido las recomendaciones de la Asociación de Presas de Canadá y el Consejo Internacional de Minería y Metales. La asociación reconoce al cierre de los depósitos de jales como una de las fases dentro de los lineamientos de seguridad de presas para las instalaciones mineras y proporciona las recomendaciones a seguir, al igual que el Consejo Internacional de Minería y Metales menciona que el cierre integrado de minas es una guía de buenas prácticas. ¿Sí? Entonces, este tipo de mejores prácticas internacionales son aquellas a las que, en mi experiencia, y la mayoría de mis clientes en México se apegan a estas prácticas probadas internacionalmente, que evolucionan de una manera más orgánica, que evolucionan en función de los estudios, de la investigación que se hace en términos de cierre. Es por ello que es importante reconocer las faltantes que existen en la normatividad mexicana y hacer pauta en que necesitamos movernos a perseguir los ideales y a perseguir la normatividad que refleje las mejores prácticas internacionales. En este mundo cambiante, en este mundo global, donde difícilmente una compañía extrayendo minerales en México es 100% capital mexicano. Existen casos, pero la mayoría de las compañías, cuando menos en México ahorita, dependen de la inversión, cotizan en bolsas de valores en otros países o dependen de la inversión extranjera. Entonces, por eso que hago una reflexión con respecto
si la normatividad en México es carente de visión, es carente de renovación, es carente de la investigación que necesita para soportar hacia dónde va la industria con respecto a las mejores prácticas internacionales. Es importante y por eso es parte de la presentación el día de hoy. Los aspectos fundamentales de un cierre de depósito de jales es pues, que se pueda demostrar el cumplimiento con los estándares corporativos relevantes y cualquier requerimiento legislativo relevante. Hablábamos de la normatividad mexicana, pero incluso cuando existe gobernanza, la gobernanza de estos depósitos te pide, ok, cumplamos con los requerimientos locales, pero persigamos las mejores prácticas internacionales. El aspecto fundamental, otro aspecto fundamental de un cierre de depósitos de jales es pues, establecer la responsabilidad de la administración y la pertenencia de la actividad de cierre, ¿no? Asegurar que las necesidades, preocupaciones y aspiraciones de los interesados se tomen en cuenta cuando se considere el cierre de una instalación de esta. Con el fin pues, de proteger la salud, la seguridad y el bienestar del público, los empleados de la empresa, de las comunidades en la vecindad de estos depósitos y siempre tratando de mitigar los impactos socioeconómicos del proyecto una vez que éste haya terminado, ¿no? Para con todo esto ayudar a proteger los valores de la comunidad local, ¿no? que es parte de esta tendencia global a involucrar a los valores de la comunidad local. Y eso ayude pues, a la apariencia de la industria minera, ¿no? Porque a veces que nos metemos en problemas con esta percepción. Un aspecto fundamental del cierre de depósito de jales es proporcionar una base razonable sobre cuál se puede estimar, reconocer y manejar las consecuencias financieras del cierre. Sí, les comentaba al principio de la presentación que se usan como herramientas financieras los planes conceptuales de cierre. Sí, y razonablemente se identifican algunas maneras bajo las que se pueda en cierta manera decir, ok, todas estas son las áreas donde están los talleres de reparación de los vehículos de la mina. A esta área se tiene que se han identificado estas maneras de actividades de reclamación en el área, entonces va a costar tanto dinero. Entonces, por eso es que se menciona que se necesita proporcionar una base razonable para estimar y reconocer las consecuencias financieras del cierre. Y estaba hablando, mi ejemplo no tenía que ver con la presa en sí, pero es un ejemplo de cómo tomar en cuenta esos costos. Obviamente una presa de jales no existe en el vacío, hay toda una estructura operativa que da pie a la necesidad de tener un depósito de jales. Siempre un cierre de depósitos de jales trata de evitar o minimizar los costos y responsabilidades a largo plazo, tanto para la compañía como para el gobierno y para el público. Entonces,
es ahí donde se entiende que los cierres de depósitos de jales tienen que tener una longevidad importante, tienen que tener en cuenta la longevidad para que a largo plazo pues nadie necesite lidiar con los costos o responsabilidades de alguno de los aspectos que no estuvo considerado. El otro aspecto fundamental como parte integral de todos estos aspectos que se han estado mencionando en estas dos diapositivas es obviamente lograr condiciones aceptables del uso del terreno, como se ha acordado con las comunidades afectadas y otros interesados, y que esas decisiones de inversión incluyan pues, la consideración apropiada de los impactos de cierre, incluidos los impactos cualitativos y los impactos cuantitativos. Ok. ¿Cuáles son estos estudios necesarios para el diseño de cierre? Estamos hablando, no son todos los que necesitamos, pero voy a hablar de unos pocos porque obviamente tenemos poco tiempo durante la presentación, pero estos son los puntos que yo encuentro más relevantes cuando se está preparando para el diseño de un cierre. ¿Qué estudios se necesitan para obtener toda esa serie de parámetros que van a ser importantes cuando se comience con el diseño del cierre final de una estructura, de un depósito de jales? Una recomendación del estándar global de gestión de jales, de depósitos de jales, es la evaluación del cambio climático. Hemos encontrado que hemos visto con mis colegas, yo no soy un experto en el modelo de infiltración de la cubierta de cierre, pero es uno de los parámetros claves que necesitamos para un cierre de un depósito de jale. El modelo de erosión de los taludes para su optimización. Y ahorita voy a hablar específicamente de cada uno de estos estudios. El estudio de revegetación, los estudios geotécnicos para caracterizar las propiedades de los materiales, y ahorita voy a hablar un poquito más de eso, y la evaluación de estabilidad de los taludes de la cortina. La evaluación del impacto del cambio climático tiene el propósito de evaluar cuál es el potencial de afectación que van a tener los eventos climáticos, tanto las lluvias como las sequías extremas. Estos extremos cambiantes tienen pues realmente el potencial para afectar la resiliencia de los diseños de cierre. Tomando en cuenta estos impactos del cambio climático, nos va a afectar, nos va a preparar de una mejor manera. ¿Sí? El cambio climático puede afectar las condiciones en dos maneras fundamentales. Tampoco soy experto en esto, pero tenemos un equipo de expertos aquí en Boulder que nos dice que pues, va a haber tormentas menos frecuentes, pero más intensas, y los datos dicen que las condiciones serán más cálidas y secas en general. Y hay unas figuras que me hicieron el favor de prestarme mis colegas que se dedican a la evaluación del cambio climático, pero este es uno de los estudios fundamentales
que en mi experiencia necesitamos hacer cada vez que se evalúa el cierre de un depósito de jales, y tener una buena entendimiento de qué impactos va a tener el cambio climático. Si las tormentas, aunque sean menos frecuentes, cuando se presenten son más intensas, pues todos como ingenieros civiles o geotécnicos entendemos que eso va a tener un impacto, ¿no? Los hidrólogos también necesitan tener toda esta información, pues, para diseñar las obras hidráulicas correspondientes que se necesita diseñar en respuesta a estas simulaciones de los posibles escenarios. Obviamente, como en todos, esto es una cuestión de dinero y no significa que se vaya a diseñar para el evento más extremo, pero se puede evaluar con cierto grado de confiabilidad basado en probabilidad, y el apetito de riesgo se puede diseñar para evaluar cuál es el punto el punto de partida sobre qué va a haber, sobre qué se va a tomar en cuenta en estos impactos del cambio climático. Otro estudio que es pues, muy importante para el cierre de los depósitos de jales es el modelo de infiltración de la cubierta de cierre. El propósito de esta evaluación es comparar las opciones potenciales de cubiertas para el cierre de un depósito de jales, usando material del sitio como cubierta para reducir la infiltración neta de precipitación sobre los jales. Y al hablar de infiltración neta nos referimos a el agua que penetra profundamente en la cubierta del suelo y no regresa a la atmósfera a través de evaporación o transpiración. Entonces, como práctica estándar de la industria, como una mejor práctica internacional, se pretende tener un modelo de infiltración que te ayude a determinar cuál será el grosor de la cubierta, usando materiales que tengas en sitio, o si tienen que mejorarse los materiales con el fin de tener una cubierta que pues, prevenga, que reduzca la infiltración neta. Y aquellos que están preguntando ¿por qué? Pues porque ahí ya entran cuestiones geoquímicas, de las que yo desconozco, pero es importante minimizar la exposición de los jales al medio ambiente una vez, al medio ambiente una vez que ya está en proceso de cierre. El modelo de la erosión de los taludes para tomar en cuenta, para tener una idea durante el diseño final de cierre, intenta predecir la pérdida promedio de suelo a largo plazo, alrededor de 30 años en promedio. En vez de ver fluctuaciones a corto plazo o índices de erosión de eventos específicos, este modelo de erosión está basado en la ecuación universal revisada de pérdida de suelos. Es Russell, por sus siglas en inglés. Y tiene pues fuertes bases empíricas donde, aunque los resultados deben de ser utilizados en forma conservadora, se considera un componente importante en el proceso erosivo
taludes empinados, en taludes largos. Sin embargo, a pesar de las limitaciones en sí de esta ecuación, proporciona un medio objetivo para evaluar las cantidades relativas de erosión asociadas a los diferentes tratamientos de cierre. Entonces, esta, al igual que el modelo de infiltración, pues eso es otro parámetro necesario que se tome en cuenta durante los diseños finales de cierre. Estos dos estudios iniciales van de la mano con el estudio de revegetación. Sí, el estudio de revegetación para tener las características de la vegetación alrededor del depósito de Jales, con el fin de establecer una línea base de vegetación en un área de referencia que represente las condiciones previas a la extracción y que proporcione información relevante sobre la composición y la estructura de la comunidad de las plantas nativas, pues para poder desarrollar una mezcla de semillas y raíces que van a ser parte del plan de implementación para la siembra, ¿no? En el área del depósito de Jales sobre la cubierta y en los alrededores del depósito. Y esto va conectado a los comentarios iniciales con respecto a cómo se va a dejar el terreno, ¿no? Va a volver esto a ser parte del paisaje, va a ser un área protegida, va a ser un área restringida, se va a tener acceso a estas áreas, es seguro tener acceso a estas áreas. Entonces, estos tres estudios pues nos permiten tener tener la cimentación de los parámetros necesarios para moverse al diseño de cierre. Si ustedes recuerdan, de hace unos minutos hablaba de esta base de conocimiento a lo largo de la vida, del ciclo de vida de un depósito de Jales que concluye con el cierre y el post-cierre de esta instalación. Entonces, cualquier modelo de estabilidad de taludes es solamente confiable si es una representación de las condiciones del sitio. Si el modelo de estabilidad de taludes está representando las condiciones del sitio, es un modelo en el que se puede confiar que puede predecir el comportamiento de los materiales, puede predecir el comportamiento de los materiales a largo plazo. Es muy importante, y vuelvo a la base de datos durante la vida del ciclo, que durante la vida del depósito de Jales es necesario caracterizar las propiedades de los materiales de las diferentes etapas del crecimiento de la cortina. Entonces, es crítico que exista conciencia de los registros de obra construida, de un seguimiento a las especificaciones del proyecto, un seguimiento al diseño del proyecto, de manera que se puedan
desarrollar registros de la obra construida que en su momento permitan caracterizar que permitan caracterizar las propiedades de los materiales. Es por ello que las propiedades de estos materiales le dan seguimiento al modelo de estabilidad, ¿no? Entonces, el siguiente paso de los estudios geotécnicos para caracterizar las propiedades de los materiales es precisamente eso. Es la evaluación de estabilidad de los taludes de la cortina. Entonces, este estudio tiene la intención de observar el comportamiento de la estabilidad de los taludes a largo plazo y tomando en cuenta el riesgo sísmico y las propiedades de los materiales con que fue construida la cortina. Si la cortina, este depósito de Jales, tuvo 7 etapas, pues la expectativa de un modelo de estabilidad para evaluar estos taludes es que se cuenten con la caracterización geotécnica de estas propiedades que reflejen un modelo de estabilidad que sea representativo de las condiciones en sitio. Obviamente, en este modelo de estabilidad no solamente se necesitan tomar en cuenta las condiciones de la cortina en sí, pero se tiene que tener un conocimiento de la hidrogeología del lugar, el nivel del agua dentro del depósito, el nivel del agua natural, la interacción que tienen el nivel de agua natural con los materiales. Entonces, todo esto tiene que ser producto del monitoreo a largo plazo de todos estos parámetros. Si tienes una empresa, un depósito de Jales que tenga monitoreo de los niveles de agua, todo esto es volviendo a la base de datos que se tiene que construir con respecto a la gestión en sí del depósito de Jales, ¿no? Si estamos hablando de las mejores prácticas internacionales, estamos hablando de prácticas que incluyen que incluyen las recomendaciones del estándar global de la gestión de depósitos de Jales, pues estamos hablando de todo un programa para la recopilación, la revisión y la implementación de decisiones basadas en esta información. Que obviamente todo conlleva al propósito de cerrar este depósito de Jales cumpliendo con los compromisos de los aspectos fundamentales que revisamos al principio de la presentación. Ok. Esta yo creo que es una de las diapositivas que más tiempo me va a tomar porque hay puntos de discusión que quiero brindar como para que ahorita tengamos la serie de preguntas al final de mi presentación y tienen que ver con observaciones profesionales o personales que yo puedo hacer con respecto a los cierres de depósitos de Jales. Sí existe un enfoque sobre la estabilidad física por encima de la estabilidad química. Dependiendo del área del país o del área del mundo, hay que tener en cuenta la estabilidad química de los taludes del vaso del depósito. Hay que tener en cuenta que hay que tener una idea y hacer los estudios necesarios
para establecer, conocer y determinar cuál es esta estabilidad química de los taludes del vaso del depósito. Al mismo tiempo, la estabilidad química de los materiales de construcción es de igual importancia. Si la cortina se construyó con materiales que son propensos a la generación de ácido o propensos a la lixiviación de metales, en combinación con la precipitación o la frecuencia de precipitación en el sitio donde se encuentra este depósito, pues puede ser realmente una situación que es mucho más compleja que la estabilidad física de un depósito de jales. Entonces, a raíz del accidente en Brasil, nos hemos en la industria enfocado mucho sobre la estabilidad física, pero es mi observación que también necesitamos a la par tener en mente que la estabilidad química es muy importante. Y el siguiente punto en la diapositiva trata de reforzar ese punto con respecto a la base de datos durante la vida del depósito de jales. Es importante para el cierre, tener no solamente una línea base de cómo estaban las condiciones en sitio antes de tener el depósito de jales, pero también ir documentando esa base de datos con la información durante el ciclo de vida del depósito de jales. El punto más importante de esta parte de esta diapositiva es que exista pues realmente una revisión y una interpretación de esta información en una forma regular. Porque pues si estamos capturando niveles de agua constantemente, o si estamos capturando constantemente la información geoquímica de los jales o del material de los taludes de los jales, y nadie está revisando esa información, nomás está en el folder de seguimiento, en el folder de gestión del manual de operaciones, pues realmente estamos perdiendo una oportunidad de tomar decisiones durante el ciclo de la vida del depósito que van a tener impactos o pudiesen tener impactos importantes cuando se toman se toma la decisión de cerrar en sí el depósito de jales. Entonces, esta base de datos durante la vida del depósito de jales tiene que ver con las actividades de monitoreo, tiene que ver con los registros de obra construida, tiene que ver con la actualización de los modelos hidrogeológicos, la actualización de los modelos geotécnicos, la actualización de los modelos hidrológicos por la cuestión esta del impacto del cambio climático. Entonces esta base de datos realmente viene a ser la cimentación de un proceso de cierre que nos va a entregar la información que necesitamos en ese momento tan crítico donde se va a decidir cuál es la filosofía de cierre.
¿sí? Y al hablar de filosofía, pues me lleva a al siguiente punto, que es las políticas de gobernanza y la estructura institucional sobre la gestión de jales. Si ustedes se preguntan, ¿por qué es importante las políticas de gobernanza y la estructura institucional? Tienen que ver con el cierre. Pues es crítico y es fundamental. ¿Quién es responsable antes, durante y al cierre de las operaciones del depósito de jales en cuestión? Estas políticas de gobernanza, esta estructura internacional asigna responsables, asigna recursos financieros, asigna los requerimientos para los consultores trabajando. Si la compañía que está a cargo de este depósito de jales tiene ayuda de consultores, pues estas políticas de gobernanza les dicen a estos consultores cuáles son sus obligaciones y cuáles son las obligaciones de la compañía, y les proporcionan una estructura para poder crear la base de datos durante la vida del depósito de jales. Entonces, estas políticas de gobernanza, y conforme vayamos creciendo en políticas de gobernanza que estén basadas en las mejores prácticas en la industria, ya no voy a decir internacional, las mejores prácticas en la industria, vamos a ir avanzando en esta cuestión de depósitos de jales con sus cierres a largo plazo, que tengan en cuenta el cambio climático, que tengan en cuenta todos aquellos factores que en su momento puedan afectar a la comunidad, a la empresa, al gobierno, a la población en general. Y con eso llegamos al final de mi presentación. Es lo que tengo preparado para ustedes. Todavía me quedan 4 minutos en la hora. Pero, ¿preguntas? Hay preguntas, ingeniero Jesús. Las voy a leer. Muchísimas gracias por tu presentación. La primera pregunta la realiza Javier Jiménez. Y comenta, ¿las normas mexicanas o algún estándar internacional establece un tiempo mínimo de monitoreo en el aspecto geotécnico y ambiental del depósito de jales? ¿Estas normas o estándares aplican también para las tepetateras? Y entre paréntesis indica Waste Rock Dumps. En sí, en mi experiencia, no existen muchas normas que sean prescriptivas, que te van a decir exactamente 3 meses, 20 años. Todo depende, los tiempos mínimos, los tiempos máximos, todo depende de la información que se vaya capturando durante el ciclo de vida. Si tú tienes operando un depósito de jales por 20 años con una base de datos que te dice y te confirma que desde el punto de vista geotécnico no ha habido movimientos significativos, se puede anexar esta información al modelo geotécnico y tratar de predecir qué tipo de movimientos o qué tipo de impactos va a tener el tiempo en este depósito. Entonces, entre más robusta sea esta base de datos, pues va a ser menos, o sea,
se puede modificar específicamente el tiempo de monitoreo. Igual para la cuestión ambiental, ¿no? Si tú tienes una base de datos de la geoquímica, de los jales, de la geoquímica, de los materiales en el vaso del depósito, de la geoquímica en la cortina, si tú tienes a lo largo de la vía del depósito una base de datos que te dice, no, pues las cosas están medio delicadas con este depósito, vas a tener que estarlo monitoreando por otros 20 años, cuando menos, porque pues no se ve que haya alcanzado el tiempo de balance químico y vas a tener que seguirlo monitoreando por 20 años. Pero si la información de sitio, las bases de datos, los modelos predictivos te dicen de que en 5 años se llega al modelo de balance químico, por ejemplo, en la cuestión ambiental, pues no tiene caso seguir monitoreando o hablando de esto en cuestiones de más años de los que sean necesarios y que sean respaldados por los datos, por la información. Los depósitos de tepetates que tengan que ver con monitoreo, pues igual el depósito de tepetate puede cerrarse con el conocimiento de su geoquímica. Si hay lixiviación de metales en los materiales del depósito de tepetate, pues obviamente tiene que encontrarse una manera de recolectar cualquier precipitación que esté en contacto con ese material que tiene la tendencia a lixiviar metales. Sí, muy interesante. En nuestras anteriores presentaciones nos habíamos enfocado más a una estabilidad estructural desde el punto de vista geotécnico, y ahorita nos estás comentando también desde el punto de vista geoquímico, ¿verdad? La estabilización que se va a desarrollar a través del tiempo. Eso creo que es un punto importante a tomar en cuenta. Muy bien. Tenemos otra pregunta, ingeniero Romero. Micaela Muro comenta, ¿cómo impacta a la hora del cierre de depósitos de jales no haber planificado adecuadamente el diseño de cierre desde un inicio? ¿Qué recomendaciones brindaría a operadores que eligen diferir los estudios de cierre por no considerarlos necesarios durante las etapas de diseño y operación? Es el pan de todos los días, Micaela. Exacto. Es el pan de todo. Mira, cuando no se ha planificado adecuadamente el diseño de cierre desde un inicio, el problema es que todo va a salir más caro. Y obviamente no es la respuesta que quieren escuchar tus clientes. Pero las recomendaciones que yo doy es siempre tener una mente abierta y comenzar a evaluar estas opciones de una manera práctica. Casarse con recetas, casarse con creencias técnicas que tenemos en la industria, pues solamente nos va a llevar a confirmar lo que le acabamos de decir al cliente con respecto a qué tan caro les va a salir porque no lo hicieron desde el principio. Entonces, si se aborda el problema de una manera práctica, de una manera desde el punto de vista científico, cuando puedes decir, mira, vamos a asumir, no me voy a gastar cierta cantidad de dinero en tratar de entender a la perfección esta. Pero veamos cuáles son los puntos que te preocupan. ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa la estabilidad física? Ok. ¿Qué podemos hacer al respecto? Te puedes gastar 20 millones de pesos en tratar de entender cómo se está comportando esta estructura,
o te puedes gastar 20 millones de pesos en construir otra estructura que te protege de cualquier falla de esta. Entonces, si tú abordas esta conversación de una manera muy, muy honesta con estos clientes que no planearon desde el principio, entre los dos se pueden llegar pues a identificar maneras prácticas y específicas de poder llegar a donde quieres llegar. Obviamente, tener que rodearte de un equipo multidisciplinario es lo que te va a dar fortaleza a lo robusto de la conversación, ¿no? Entre más puntos de vista tengas con respecto a expertos, pues va a estar más robusta la oferta de ideas que vas a poder brindar a tu cliente. Excelente, muy bien. Carlos Omar Vargas Moreno pregunta lo siguiente, Jesús, que es algo que también estábamos platicando en nuestra reunión previa. Comenta, ¿qué lineamientos internacionales recomiendas para la evaluación geoquímica de los depósitos de jales en cierre? Yo soy ingeniero civil, especializado en geotecnia. De momento no le puedo al ingeniero Vargas decir cuáles les recomiendo, pero si me da su información, yo con mucho gusto se la hago llegar. Tenemos, como le decía, le comentaba a Micaela, un equipo multidisciplinario que nos permite pues darle seguimiento a esas cosas, ¿no? Tenemos un amplio equipo yo me apoyo en un equipo de profesionistas que me ayudan a darle respuesta a ese tipo de preguntas. Claro, exacto. También hay una pregunta semejante, ingeniero Jesús. Homero Mejía Cruz comenta, ¿existen normas que definan criterios para la estabilidad geoquímica en el cierre de los jales? Que yo sepa, sí, pero igual si Homero me deja su información o me hacen llegar la información de Romero, yo con mucho gusto lo pongo en contacto con mi geoquímico residente que me puede ayudar con estas cuestiones. Excelente. Sí, le vamos a pedir que se ponga en contacto con la casa sede del SMIC para que podamos enviarte su correo. Claro que sí. En contacto contigo. Miguel Ángel Jiménez Carrillo, ¿qué debe contener un plan de cierre de presas de jales de acuerdo a su experiencia para que sea autorizado por la autoridad ambiental? Supongo que él se refiere a la autoridad ambiental mexicana. Sí. La autoridad ambiental mexicana no tiene en sí una normatividad que requiere específicamente cuáles son los elementos que tiene que tener un plan de cierre de un depósito de jales. Hay ciertos requerimientos de la norma oficial 141 con los que uno puede ampararse y decir a la autoridad ambiental, mira, estoy haciendo todo lo que me pide la norma oficial 141, pero en sí hay ciertos aspectos de la norma que no consideran otros impactos, ¿no? Hay aspectos de la norma, por ejemplo, como mencionaba en la interpretación, que no toman en cuenta el impacto ambiental, que no toman en cuenta la estabilidad química. Entonces, en sí, en mi experiencia, un plan de depósito de jales tiene que tener todos los elementos que tengan en cuenta minimizar los impactos al medio ambiente, a las comunidades y al público en general. Aunque las normas mexicanas en este momento carecen del nivel de recomendación a detalle de profundidad que se ven en otras recomendaciones o lineamientos a nivel internacional,
las normas mexicanas son muy claras, que dicen, no va a ser, tú no debes de contaminar. Entonces, aunque no te diga qué es lo que te va a medir, te está diciendo que no debe haber impactos al medio ambiente. Y eso ahí sí, pues, eso es mucho más que claro. Entonces, es el deber de uno como profesionista actuar con ética y tratar de ver ese tipo de mitigación de los impactos al medio ambiente. Excelente, así es. César Cirilo Manzanares pregunta, ¿qué libro recomienda para el diseño geotécnico de presas de Jales? Ahorita estaba viendo un nuevo libro que no me recuerdo el nombre, pero si me dan el nombre de César, con mucho gusto. Acaba de publicarse un libro sobre presas el diseño de presas de Jales y no me acuerdo el nombre, pero si me mandan la información, lo busco y se lo mando. Es una publicación donde estuvo participando Golder, estuvo participando el resto de la industria, el resto de los consultores y es una publicación que yo creo va a ser de mucha ayuda para los que nos dedicamos a esto. Claro, ¿el autor tampoco te acuerdas del nombre, Jesús? No, es una publicación internacional de una de las, bueno, vale más que, con mucho gusto se lo envío. Sí, creo que fue publicado en LinkedIn hace unas semanas, no sé si te refieres Sí, a ese. exactamente. Ese. Sí, es un libro muy grueso. Sí, tampoco me acuerdo del nombre, pero en LinkedIn viene publicada el libro. Sí, exactamente es el que... Sí, excelente. Daniel Villalobos dice, independientemente de la normatividad de la Semarnat, ¿qué opinión tienes sobre el resto de la normatividad aplicable a los depósitos de Jales, los que abarcan medio ambiente y equilibrio ecológico, protección civil, leyes estatales y resto de leyes federales? Bueno, pues, mi opinión es que como profesionista necesitamos hacer lo que esté dentro de nuestra... al alcance de nuestras obligaciones para no dañar el medio ambiente. O sea, mi opinión es que todos tenemos la obligación de no dañar el medio ambiente. Yo pienso que esa es mi opinión, de que hagamos lo que se pueda por preservar el medio ambiente y en una parte. Y la otra, tenemos una responsabilidad como industria minera, que sufre de una mala reputación cuando somos tan necesarios como para tener esta conferencia, como para tener celulares, como para tener carros eléctricos. Entonces, esas dos son las cosas, en mi opinión, que son lo más importantes: cuidar el medio ambiente y elevar la reputación de la industria minera, porque necesitamos los minerales. Exacto. Muy bien. Santiago Alcázar pregunta, ¿considera usted relevante los estudios de análisis de riesgos para cierre, análisis de modo de falla, dam break analysis para diagnosticar y proponer el cierre más adecuado? Claro que sí. Claro que sí. Son muy importantes esos análisis de riesgos. Los análisis de el análisis de rompimiento de una presa son parte, uno de los motivos por los que no están en mi lista es porque el dam break analysis es parte del plan de emergencia. ¿Sí? Se necesita un dam break analysis para tener un plan de emergencia y eso es parte de la gestión del depósito de Jales. Es muy relevante tener los análisis de modo de falla, pero ahí sí, en esos análisis de modo de falla, obviamente están los modos de falla que tienen que ver con la realidad y los modos de falla
en los que uno piensa filosóficamente, pues sí, pero pues qué tan, ¿le puede caer un asteroide a la cortina? Sí le puede caer un asteroide, pero qué tan probable es eso. Entonces Claro. ahí es donde muchas veces los modos de falla agarran rumbo y dices tú, bueno, pues sí, es un modo de falla creíble, pero no es un modo de falla probable. ¿Sí? Claro. Claro, viene mucho a colación la siguiente pregunta que nos hace Santiago Alcázar en el chat, porque habla sobre eso. ¿Considera usted relevante los estudios de análisis de riesgos para cierre, análisis de modo de falla, y vuelve a comentar el dam break analysis para diagnosticar y proponer de mejor manera el cierre más adecuado? Aquí ya está manejando precisamente análisis de riesgos. Sí, así es. Y la respuesta es pues, la misma. Así es, exacto, perfecto. Y por otro lado, Pedro Víctor Hugo Porcayo Beiza comenta: gracias por la presentación, Jesús. ¿Qué opinas acerca de la factibilidad de planes de cierre progresivos contra cierres en periodos de tiempo cortos? Desde un punto de vista financiero y en tu experiencia, ¿cómo puede justificarse los cierres progresivos? Bueno, los cierres progresivos es un elemento muy válido. Es un área de oportunidad para las operaciones porque se usa el dinero de la operación en vez de estar generando un pasivo ambiental que se va a utilizar al final. El detalle con cierres progresivos tiene que ver mucho con la calidad de la base de datos con la que se cuenta en su momento. Si tú tienes una base de datos que te permiten tomar decisiones en tiempo real para decir, ¿sabes qué? Este depósito de tepetate ya no va a recibir más tepetate, podemos comenzar con el cierre progresivo. Por dar un ejemplo, lo difícil de los cierres progresivos es el plan de mina o el plan de minado. Usualmente el plan de minado tiene un impacto significativo en la vida de la mina y en el crecimiento de muchas de las instalaciones de la mina, ya sea el patio de lixiviación, de las presas de jales, de los depósitos de tepetate. Entonces, en función que se tenga una buena idea de que el plan de mina no va a cambiar drásticamente, se pueden ir haciendo cierres progresivos siempre y cuando se cuente con una base de datos necesaria para poder justificar que las decisiones, cuando menos en ese momento y bajo esas circunstancias, fueron las adecuadas, porque pues igual, ¿quién puede predecir el futuro, verdad? Claro, exacto. Sin embargo, sí es la importancia, ¿no?, de los análisis de riesgo. Muy bien, Ricardo Soto como Santiago Alcázar hacen la misma pregunta, pero Santiago Soto de Perú solicita la experiencia de México y comenta: ¿cómo ven las autoridades evaluadoras los cierres secos, compound, con cierres húmedos, sin pond, de los depósitos de relaves? Mira, yo pienso que ahí sí es bien difícil tener una respuesta que pueda satisfacer a cualquier miembro de la audiencia, porque depende de las características específicas del sitio. No es lo mismo cerrar un depósito de jales en el desierto de Sonora que cerrarlo en Colima. Entonces, ahí va a depender de las condiciones de sitio, va a depender de las condiciones de diseño, de la estabilidad física, química, es muy difícil de dar una respuesta general porque depende de las condiciones del sitio, y las condiciones del sitio en México y en el mundo varían diametralmente de sitio a sitio, ¿no? No hay entonces una respuesta única, ¿no?, que diga cuál es el mejor. No, realmente no.
Muy bien, excelente. Mira, ya Santiago Alcázar nos dio la referencia del libro que estábamos recomendando, The Detailing Management Handbook, a Life Cycle Approach. Exacto, ese es el libro. Sí, efectivamente, este es el libro que se acaba de publicar ahí en LinkedIn. Sí, perfecto. Vamos con las siguientes preguntas. Vamos en buen tiempo, ¿verdad, Jesús? Si quieres, contestamos 3 preguntas más. Sí, claro que sí. Ok. Igual Santiago Alcázar comenta, aunque creo que esta pregunta es más para seminarios que ya hemos impartido, porque pregunta qué tanta importancia le dan a los modelos numéricos 3D para estabilidad física, considerando los retos de deformaciones y licuación. En México los usan como una herramienta de diseño en las ingenierías de diseño más detalladas o para comprobar sensibilidades. Mira, tuvimos un ejercicio con un cliente donde desarrollamos un modelo numérico de 3D. Y realmente aquí el detalle del modelo numérico de 3D es que, como decía, todo modelo es tan confiable como la capacidad de este modelo de reproducir las condiciones en sitio. Sea 3D, sea 2D. De momento, y en mi experiencia, los modelos 2D siguen siendo siguen siendo lo que yo considero una herramienta que realmente me permite ver qué es lo que está pasando con la sección transversal. Hasta ahorita no he visto una aplicación en mi experiencia personal, aplicación de un modelo numérico 3D que me dé la pauta para decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante, numérico de 3D para todo. Ahí también es un poquito tiene que ver un poco con, pues, los modelos numéricos de 3D son carísimos. Son carísimos de construir, de operar y de mantener. Entonces ahí va a ser el apetito del cliente por tener esta inversión, que ojalá todos los clientes tuvieran ese apetito, pero va a estar limitado por la cuestión del costo. Los numéricos, realmente si los modelos numéricos en 3D son representativos del sitio, eso requiere una cantidad impresionante de recursos financieros y humanos. Entonces ahí es como que, pues a ver. Exacto, exacto. Y también hay que considerar el modelo constitutivo, ¿no? Que represente el comportamiento que se va a presentar en este caso, ¿no? Recomiendo también a todos nuestros asistentes a que visiten la página del SMIG para que vean precisamente los seminarios que hemos impartido sobre estos temas de modelos constitutivos y, como comentas tú, Jesús, el uso de herramientas computacionales para el análisis de estas estructuras geotécnicas. Muy bien, vamos por las últimas 2 preguntas, Jesús. Luis Carlos Alvarado te felicita por la presentación y dice, comentabas en tu presentación, una vez tomadas todas las medidas y controles de cierre, revegetar el vaso con especies nativas, ¿qué recomendaciones adicionales debes considerar para asegurar contribuya a la estabilidad física del depósito? Ok. En atención a lo que decía con respecto a la estabilidad física del vaso del depósito, pues ok. Realmente si tienes un buen estudio de revegetación con especies nativas, yo no tengo recomendaciones adicionales porque por lo regular eso lo hace. Y mil disculpas, pero eso lo hace el experto con el que trabajo que se carga de revegetación. Y él, estoy seguro que puede tener recomendaciones adicionales que se deben de considerar para que esta revegetación contribuye a la estabilidad física del depósito. Sin embargo, con eso vuelvo a mi punto de que, bueno, si es en el desierto de Sonora, va a haber muy
pocas especies nativas que te vayan a ayudar o a contribuir con la estabilidad física del depósito. Entonces depende también de las condiciones específicas del clima donde se encuentra tu depósito. Obviamente si es en Colima es otra historia, y si pues hay suficiente vegetación como para que te ayude en esa estabilidad física del depósito, del área del vaso del depósito. Claro, se requiere ya una actividad multidisciplina, ¿no? Sí. Multidisciplinaria. Es, Con biólogos, ingenieros químicos o geoquímicos, ¿no? Con los geotecnistas. exacto, exacto. Perfecto. Y finalmente, Carlos Omar Vargas Moreno volvió a preguntar o nos pregunta: durante su experiencia profesional, ¿han encontrado un impacto de la geoquímica en la estabilidad física? Por ejemplo, en la reducción de parámetros de resistencia por degradación química. ¿O podría comentar cuál es la relación entre la estabilidad química y física de un depósito de jales en cierre? No, en mi experiencia profesional no he encontrado un impacto de la geoquímica en la estabilidad física, pero no significa que no exista. El hecho de que no lo haya visto yo no significa que no exista. He escuchado conversaciones de geoquímicos que han dicho que debido a una reacción química se puede comprometer la integridad física de ciertas rocas. Eso lo he escuchado y he hecho algunos estudios para checar, para revisar que, por darles un ejemplo, si estoy proponiendo que un canal de desvío esté la protección contra erosión esté con la protección contra la erosión esté hecha con material de tepetate, pues hay que evaluar física y químicamente ese material de préstamo, precisamente para que no vaya a haber problemas. Pero igual, depende de las condiciones del sitio. No sé si existe una relación entre la estabilidad química y física de un depósito de jales en cierre. Lo único que te puedo decir es que es importante que exista cuando menos la información de respaldo que te diga, sabes que tu cortina, los materiales con los que construiste tu cortina no te van a lixiviar ácido, no te van a generar ácido o te van a lixiviar metales. Pero, como les digo, este comentario de Carlos Omar tiene mucho que ver con lo que comentaba durante mi presentación con respecto a la renovación constante que necesitamos en este tipo de estructuras. Los estudios, las oportunidades de investigación, las oportunidades de mejorar el cuerpo de conocimiento que tenemos en la industria, que puede ser de utilidad para los que diseñan carreteras, como para los que diseñan algún tipo de otra estructura que se haga con materiales pétreos. Entonces, no tengo muchas de las respuestas para la pregunta de Carlos Omar, pero con mucho gusto si me las hace llegar. Yo veo la manera de buscarle algún tipo de respuesta con el equipo multidisciplinario con el que trabajo. Claro que sí, le vamos a pedir que se ponga en contacto contigo para responder estas preguntas. Me parecen muy interesantes. Creo que tampoco hay modelos numéricos o analíticos, ¿no?, que hagan este tipo de análisis. No, que yo sepa. A lo mejor lo existen, pero no me los he encontrado. Muy bien. La última pregunta, Jesús, la manda Natalia del Pilar Parra Piedrahita. Pregunta: en el diseño de cierre de depósitos, ¿se consideran usos alternativos para el material de jales? Hay estudios en la UNAM para la conservación, para la convención de jales como materiales de construcción.
Sí, creo que es lo que están tratando de hacer, que en lugar de que se manejen depósitos de presas de jales, se hagan tabiques, pavimentos, de ese tipo de estructuras. No sé qué nos puedas comentar al respecto. Pues mira, ahí yo pienso que todo depende de la geoquímica de esos jales. Si al final del día los jales son geoquímicamente estables y se pueden utilizar para la construcción de tabiques, siempre y cuando se haga responsablemente, minimizando el impacto ambiental. Yo pienso que no debiese haber un problema, pero igual es otra oportunidad para los investigadores, para aquellos candidatos a doctorados, para ver qué podemos utilizar de esa muy buena idea, pero pues igual todo va a depender específicamente de la geoquímica de esos jales y va a depender de qué se va a hacer. Bueno, se va a tener que evaluar la estabilidad química de la porción sólida de los jales y se va a tener que evaluar qué se va a hacer con la calidad de esa agua, ¿no? Porque también, ¿qué vas a hacer con el agua? Si tienes que extraer toda esa agua a los jales, eso viene a un costo tremendo si estás hablando de un filtro de jales filtrados. De un proceso de jales filtrados es exorbitantemente caro y prohibitivamente caro implementar. Entonces ahí es como, ok, pues tendrías que ver la cuestión económica, impacto al medio ambiente y estabilidad química de no solamente los jales, pero el agua que les vas a quitar, ¿no? Claro. ¿Siguen utilizando cianuro, Jesús, para la separación del mineral? El cianuro se utiliza con el oro y se utiliza el ácido sulfídrico con el cobre. El cobre. Y no sé qué se utiliza con el hierro. Allá en Australia es hierro, lo que las presas son de hierro y no sé qué químico se utiliza para la separación, Okay. para serte sincero. Pero sí, el cianuro se utiliza para el oro y ácido sulfídrico con el cobre. Sí, sulfídrico para el cobre, exacto. Muy bien, son todas las preguntas, Jesús. Te agradecemos mucho toda tu aportación y conocimientos. También todos los asistentes te mandan muchos agradecimientos y reconocen tu gran expertise. Vamos a proceder a la entrega de tu reconocimiento. Muchas gracias. No te nos vayas. Voy a compartir pantalla, permítame un momento. Creo que allá lo deben de estar viendo. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Déjame, te lo leo. Dice la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, en particular la Mesa Directiva 2021-2022, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Jesús Romero por su destacada participación con la impartición del seminario Cierre de Depósitos de Jales, aspectos técnicos y administrativos, dentro del marco de la serie de seminarios sobre depósitos de residuos mineros, desde caracterización hasta gobernanza, realizado en modalidad a distancia el día 20 de abril de 2022, y los abajo firmantes, el ingeniero Roberto Avelar Cajiga, presidente de la sociedad, y el doctor Miguel Ángel Mánica Malcolm, vocal y coordinador de esta serie de seminarios. Jesús, personalmente yo agradezco mucho tus atenciones y la oportunidad que nos diste para que pudiéramos contar con tu presencia en estos seminarios. Muchas gracias. Gracias a ti, y con esto terminamos nuestro seminario del día de hoy. Les doy a todos la más cordial gracias, las más cordiales agradecimientos, y los invitamos a que el próximo miércoles también estén presentes con nuestro siguiente seminario. Muchas gracias. Hasta luego, Jesús. Hasta luego. Bye. Bye.